jornadas grandes se han desarrollado en el mundo, pues ya finalizando todas las actividades y los actos para el adiós final al Papa Francisco. Prácticamente se convirtió en un show publicitario de una cantidad de mandatarios que incluso hablaron improperios del Papa Francisco, lo maldijeron, lo trataron mal de manera despectiva, y allí estaban de manera hipócrita como fariseos despidiendo al Santo Padre. Triste ver a mandatarios que han acuerpado las masacres en Gaza, las masacres de palestinos, que han acuerpado la masacre de niños inocentes, despidiendo al Papa, que fue un gran defensor del pueblo palestino, que incluso fue el que estableció los vínculos diplomáticos y propuso la creación de la embajada en el Vaticano, y así fue. Ese tipo de espectáculos lo que demuestra es el deterioro de la política mundial, el deterioro de los líderes que lo que les interesa es el dominio y el dinero a costa del empobrecimiento de los pueblos del mundo. Por eso es la lucha contra la desinformación, la lucha contra aquellos que se creen que por ser de raza blanca van a estar por encima de un mundo entero. Por eso yo estoy en contra de los xenófobos, estoy en contra de los globalistas y estamos en contra de aquellos que dicen que son la raza superior. Cayó Hitler, cayó Mussolini, cayó Hirohito y cayeron todos aquellos que pretendieron dominar el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy esas banderas neonazis, fascistas, ultraderechistas, las enarbolan una cantidad de irresponsables que creen que son dueños del mundo. Nosotros hemos despedido con humildad al Papa Francisco, elevando una oración para su alma y que sea recibido en el trono divino. El Salvador ha sido estremecido con varias noticias, empezando con los famosos contenedores con café. Denuncias, en las redes hemos leído cantidad de denuncias, más preguntas que respuestas. Los que tienen que salir a dar la cara no salen, y salen a dar la cara los que no deben. Ahí salió el ministro de Defensa aclarando lo que no le compete a él. Tuvo que haber aclarado el presidente de CEPA, el fiscal, el director de la policía, que creo que no existe en nuestro país. Presentan evidencias que la gente duda sobre fotografías de color de un contenedor y color del otro en Panamá. Deben de aclarar lo que ha ocurrido. El pueblo salvadoreño ya no se traga esa píldora ni ese tipo de medicina amarga. Ya no se traga esa sopa de pitos. El pueblo salvadoreño exige una verdadera respuesta de lo que ha ocurrido respecto a esto. Capturan drogas en aguas internacionales, pero resulta de que hoy aparecen noticias internacionales denunciando la presencia de droga en un contenedor con café que supuestamente iba o rumbo a Marruecos o rumbo a Bélgica. Las respuestas las exigimos y las esperamos, porque mucha gente está muy molesta con la manipulación. Producto de eso, aparece de repente la propuesta del salario mínimo. El salario mínimo, que si bien es cierto, cada 3 años se debe de dar de manera efectiva a través de una negociación con la Comisión de Salario Mínimo, no fue efectiva. Allá en el mes de marzo, por ejemplo, el ministro de Trabajo dijo que no había posibilidad para este año. De repente aparece la propuesta, porque todavía no ha sido aprobado, es una propuesta de aumentar 12%. No nos oponemos de ninguna manera, pero el análisis de la economía del país habla de esperar cómo se va a comportar la economía de aquí en adelante. ¿Por qué razón? Porque los transportistas ya están pidiendo aumento del pasaje. O sea, nomás se aumenta el salario mínimo, todo el mundo pide aumento. Todo el mundo ya elevó los precios de la canasta básica, ya los transportistas quieren el aumento del pasaje. O sea, el estudio debe de considerarse completo, no solamente una propuesta sacada de la manga de la camisa por una condición que existió. Pero nosotros no nos vamos a oponer a ningún aumento del salario mínimo. Lo que sí escuchamos es que no es suficiente. Eso lo manifiestan los trabajadores. No es suficiente. Debe de hacerse de manera responsable, de acuerdo y acorde a la realidad económica que está viviendo la familia salvadoreña.
Por ejemplo, la propuesta del aumento no cubre el encarecimiento que ya tiene la población salvadoreña del costo de la vida. Ese encarecimiento está en un aumento del 21% en el área urbana y 23% en el área rural. Increíblemente, todavía no hay propuestas, no han llamado a sentarse a la mesa de salario mínimo. Pasó como aquella famosa reunión con los maestros y maestras un día antes de la marcha famosa que se suspendió de parte de algunas gremiales de maestros y al final la mesa fue abandonada. ¿Cómo creerle pues a un gobierno que no ha cumplido la reparación de escuelas o que no ha cumplido el llevar medicamentos a los hospitales y unidades de salud? ¿Cómo creerle cuando manifestaron que el crecimiento de nuestro país se iba a dar acorde a la aplicación del Bitcoin como moneda nacional? Hay tantas preguntas en la población, hay tantas dudas en la gente. Yo, por ejemplo, platiqué este fin de semana con un amigo allá en Quesaltepeque y me decía que si bien es cierto, las propuestas que se hacen pueden ser bonitas, pero la realidad es cuando uno despierta, que todo ha sido simples promesas. Me manifestaba que tiene 3 hijos en la escuela, 3 hijos, y que ahora no recibe ni los cuadernos de antes, ni los zapatos, ni los uniformes, ni la comida, ni el vaso de leche, como antes, todos los días. Y que ahora simplemente les entregaron un par de cuadernos y lápiz, pero que antes ahorraban hasta $80 mensual por niño. Eso manifiesta la población, eso manifiesta la gente cuando uno anda por las calles. Incluso andaba con su niño comiéndose un sorbetito y me decía qué difícil es ahora darle un sorbete a mis 3 hijos, ¿verdad? Ahora están un poco más grandes, ya tienen 15 años y ellos hoy exigen otras cosas. Entonces, esa realidad la vive la población salvadoreña, el abandono de los caminos vecinales, el abandono de las calles en los cantones. Ahora nos topamos con este tema del salario mínimo. Esperamos que realmente ese tema lo lleven a la mesa de negociación, porque ya incluso hay algunos empresarios que manifiestan que no están en capacidad de elevar eso. Entonces, ¿qué significa? Que seamos realmente receptores de la sinceridad del gobierno y que digan realmente que hay crisis económica y que no están inventando. Exigimos mesas de diálogo, exigimos mesas de negociación con los trabajadores y que los trabajadores sean los que propongan. Ya las AFP están quebrando prácticamente. ¿Qué va a pasar con los que cotizamos? Porque todos cotizamos. ¿Qué va a pasar con nuestras pensiones futuras? Todo eso es el planteamiento de un pueblo entero y lo escuchamos y lo vemos a diario. Aunado a eso, pues aparece otro tema de importancia nacional que provocó prácticamente un parálisis en el transporte a nivel de occidente y centro, el derrumbe de los Chorros. Fíjense que haciendo un análisis geológico, esa parte de los Chorros es atravesada por la cordillera del Bálsamo. Y esa cordillera del Bálsamo es la misma, exactamente la misma, que pasa por la zona de Santa Tecla. Recordemos el derrumbe de esa zona hace varios años. Es la misma tierra, la misma textura, la misma lixiviación, la misma acumulación de agua, los mismos componentes químicos del suelo, es decir, la misma porosidad, la misma densidad. Significa que esos deslizamientos que están ocurriendo no son casuales, no hicieron verdaderos estudios de suelo, no hicieron verdaderos estudios de la inclinación del terreno, terrenos que no están aptos para ampliación de carreteras y lo estamos viendo. ¿Cuántos muertos han aparecido por la irresponsabilidad? Les voy a poner un dato. Según publicaciones de los medios de comunicación, han ocurrido, primero, ¡pum!, desplantes y caídas de las torres, deslizamientos. Ahora ya no se habla de viaducto, ¿verdad? Hoy se habla de ampliación de carretera. Ya no se habla de 211 millones, se habla de 450 millones. Ya no se habla de 2 años, se habla de 5 o de 7. Entonces, ¿quién tiene la razón? La población exige información. ¿A dónde hay que traer la información? ¿Con quién se puede hablar respecto al tema? ¿Con quién se puede hablar respecto, por ejemplo, a qué tipo de carretera están construyendo? ¿Qué empresa la está construyendo? ¿Por qué una empresa ya se fue? ¿Por qué amplían la cantidad de años?
Por ejemplo, el 13 de diciembre del 24, colapsan estructura. El 27 de diciembre del 24, 4 heridos. El 9 de marzo del 25, derrumbe del talud. 24 de abril, otro desborde. 26 de abril del 25, derrumbe y bloqueo de ambos sentidos. Ahora aperturan a las 2 de la mañana. Determinaron de que no hay problemas de derrumbe. Y eso que fue nada más una pequeña lluvia. ¿Qué va a pasar si las lluvias arrecian en los próximos días? Ya, por ejemplo, ¿dónde está el informe de la gente responsable, de la gente experta en este tipo de materias? No tenemos. Por eso es importante también destacar que esta obra representa la incapacidad de este gobierno. Son expertos en manipulación mediática, son expertos en mentir, son expertos en vapulearte con memes, con la edición de videos, con acusaciones e incluso con señuelos. Son expertos y activan todas sus redes de troles y activan todas sus redes pro gobierno y comienzan a atacar a los que exigimos transparencia. En ese caso, estamos viendo, por ejemplo, cómo colapsó San Salvador, cómo colapsó Santana, cómo colapsó Pico, cómo colapsó Nejapa, que Saltepeque fue un caos completo el día de ayer. Y por supuesto, cuánto gasta la gente en combustible, tiene que levantarse más temprano, no desayunan, qué tipo de enfermedad puede provocar el no desayunar, etcétera. El estrés, que es el principal causante de problemas del corazón y del cerebro, ¿qué? Y nos encontramos que no hay medicamentos en los hospitales y hay una pésima atención. ¿Culpa de quién? Del gobierno. Y le quieren echar la culpa a los médicos y al personal de salud. Eso es lo que tenemos. Y por otro lado, seguimos insistiendo en no a la minería. Ese tema no hay que quitarlo de ninguna manera de la lógica del país, no a la minería. Respaldamos a todas las organizaciones que están defendiendo la vida y el derecho a una agua pura en nuestro país. Nos seguimos manifestando el respaldo al trabajo de la Iglesia Católica, de algunas iglesias evangélicas que ya están en función de eso, a los defensores ambientalistas y a toda la gente que queremos un país sano. Y además, estamos conscientes que nuestro país debe de dar respuesta inmediata también al tema de los venezolanos que han sido encarcelados en El Salvador. Por ahí he escuchado a algunos defensores del régimen hablando de que hay potestades y alguno atrevido habla de artículos en la Constitución que permiten este tipo de acciones. Y cuando uno lee esos artículos, habla de tratados internacionales. No está hablando precisamente de este tema. Y los tratados internacionales deben de estar apegados a la Constitución. Y nuestra Constitución en ningún momento habla de este tipo de situaciones. ¿Qué se habla, por ejemplo, en los organismos internacionales y en medios de prensa? De lo que ha ocurrido es un secuestro, eso dicen los medios. Y segundo, trata de personas porque el gobierno está cobrando por traer a los presos a El Salvador, eso dicen los medios. Y eso dicen algunas acusaciones de parte del fiscal de Venezuela, William Tarek Saab. Entonces, para nosotros es importante que el gobierno aclare qué es lo que está pasando, porque es nuestro pueblo el que está siendo cuestionado a nivel internacional, es El Salvador, es el gobierno de El Salvador. Y por lo tanto hay que exigir respuestas claras y no evasivas. No evasivas. Entonces, para nosotros es importante manifestar realmente qué está ocurriendo con este tipo de temas. Y lo que uno encuentra en redes son acusaciones contra mi persona, cortinas de humo de manera irresponsable, incluso en TikTok aparece ahí cierta gente irresponsable publicando cosas que la fiscalía está detrás de mí. Si estuviera detrás de mí no estuviera aquí dando la conferencia de prensa. No tengo ningún caso abierto. Fui candidato a la presidencia completamente limpio y sin ningún proceso. ¿Qué proceso pueden inventar? Andan hablando de manipulación de fondos cuando fui alcalde. Hace 13 años salí de la alcaldía que es Saltepeque. Entonces, creo que es desesperación porque ya la gente no les está creyendo. Cualquier cosa pueden decir y la gente no les está creyendo. Esa la podemos comparar con el cuento del pastorcillo mentiroso. Ese cuento, léanlo, aquellos que no lo han leído. Y precisamente también lean a Gabriel García Márquez, con algunas de sus cuentos, algunas historietas cuando alguien dijo, me levanté a caminar, más o menos así, y quise ver el señuelo del día, y caminé para ver la producción, para ver el arrozal, para ver el maizal, y vi, y desperté, y vi lluvia y llovizna y caer agua. Y cuando me desperté lo que tenía era caca de pájaros. Entonces, una cosa es la realidad
y otra cosa es lo ficticio. ¿Qué estamos viviendo en el país? ¿Qué estamos viviendo en nuestro país? Mentiras, manipulación, persecución, generación de odio. Pero como frente proponemos alternativas. Proponemos la alternativa de la recuperación del agro para generar trabajo en el campo, para generar opción en el campo, para generar comida. ¿Por qué? Porque el 93% de las frutas y verduras las estamos comprando en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Porque la cantidad de arroz y de maíz lo estamos comprando fuera del país. Porque la cantidad de frijol también lo estamos comprando fuera del país. No hay producción propia y por lo tanto todo se encarece cuando viene de fuera. Proponemos precisamente la creación de mecanismos agroindustriales para que nuestro país procese la materia prima. Proponemos una discusión clara sobre el sistema de salud que tenemos, sobre el sistema de educación que tenemos, sobre los mecanismos económicos que este gobierno está implementando. Nos ponemos a disposición para el debate nacional. El pueblo está pidiendo mesas de negociación, de diálogo, porque El Salvador es de todos y todas. Aquí vivimos, en 20.000 kilómetros cuadrados. De aquí no nos vamos a ir, aunque quieran algunos que nos vayamos, no nos vamos a ir. Aquí nacimos, en esta bendita tierra de Monseñor Romero y de Farabundo Martí. Aquí hemos estado. Por eso el llamado es a la reconciliación, al diálogo, al amor, a apoyar al prójimo, a la solidaridad, al internacionalismo, a ver de qué manera salimos juntos y enterrar de una vez por todas el odio, la discriminación, la creación de contenidos sin que vaya a educar al niño y la niña. Precisamente pedimos a los jóvenes también que se activen para que sean realmente el futuro de este país. En educación, usen la inteligencia artificial para mejorar la condición de vida, para mejorar la educación, la salud, la agricultura. Hay que proponernos a 10, 20, 30 años convertir el país en un país mejor, productivo, educado, cultural, ético y con capacidad de producción. Eso es lo que el Frente se prepara para los próximos 10 años. Por eso estamos en el debate y la preparación de nuestro Congreso. Por eso estamos haciendo el llamado a la unidad de los trabajadores, a la unidad de los empleados, a la unidad del pueblo, del campesino, del obrero, del intelectual, del médico, de la profesional, del vendedor del mercado, de la vendedora de la calle, de la que echa pupusas, tortillas, de la que hace típicos, de los que trabajan en los telares, del obrero, del estudiante, del músico, del poeta, del artista. La unidad, pero una unidad verdadera y no únicamente como paliativos. El país necesita eso y mucho más. El llamado final a movilizarnos este 1 de mayo. Todos y todas, trabajadores y trabajadoras, todos somos trabajadores y trabajadoras. Aquí nadie debe de molestarse la manera en cómo nos manifestemos. Exijamos mejores salarios, exijamos mejores prestaciones, a exigir libertad sindical, a exigir mejores de precios en la canasta básica, mejor salud en los hospitales, a mejorar las escuelas, a exigir mejoras en las escuelas y en la educación, mejores salarios a los maestros y maestras, exigir mejor atención en los hospitales, exigir precisamente mejor atención para los pacientes, exigir mejor atención para nuestros niños en las escuelas, exigir mejor atención en las universidades y que nuestros jóvenes tengan también acceso a mejores libros y a mejor literatura. Eso es precisamente el llamado para el 1 de mayo. Nos encontramos en unidad, dándonos un abrazo y con el siguiente eslogan: un solo frente, un solo pueblo. Ese es el eslogan que debemos usar: un solo frente, un solo pueblo. Nos vemos el 1 de mayo, nos vamos a dar un abrazo y vamos a caminar juntos hacia la construcción de un futuro diferente y mejor para nuestro pueblo. Gracias, secretario general. Vamos a la ronda de preguntas y respuestas con Gabriela Sandoval de Mágico TV. Buenos días, Manuel. Tengo dos interrogantes. La primera es regresando al tema del salario mínimo. El presidente Nayib Bukele mencionó que iba a mandar la propuesta para aumentar el salario. A su criterio, ¿cuánto se debería de aumentar? Porque, bueno, ya manifestó que no alcanza para cubrir las necesidades de los salvadoreños. ¿Cuánto se debería aumentar este salario y qué medidas se deberían de tomar? Porque algunos mencionan que posiblemente los comerciantes aumenten precios a relación del salario, al aumento del salario mínimo. Bueno, primero, cuando uno hace propuestas, debe de hacerlo sobre la base de cosas concretas. Cuando fui candidato a la presidencia,
participé precisamente en la presentación de una propuesta para el salario mínimo. Y nuestra propuesta era 25% del aumento del salario mínimo, por la situación económica, por los ingresos del pueblo. Y precisamente también, aparte del aumento del salario mínimo, la creación de políticas claras para evitar el aumento de los precios. Y eso iba junto a la propuesta Hambre Cero: aumentar la producción y la productividad, mejorar los canales de distribución y de venta, mejorar las inversiones internacionales, mejorar la distribución de los bienes del país y, por supuesto, mejorar la transparencia, combatir la corrupción y comenzar a invertir los fondos del Estado en cosas necesarias y no en tanta publicidad. Precisamente para nosotros en ese momento, y que fue con el CDC, ese foro, validamos esa propuesta. Hicimos nuestra propuesta del 25%. Y lo que usted dice es verdad. Ya hay denuncias de aumento de la canasta básica. Lo manifiesto nuevamente, los transportistas están pidiendo aumentar el pasaje, amparándose en el aumento del salario mínimo. Entonces, ¿el salario mínimo para qué es? Pues, es para mejorar la calidad de vida del trabajador, mejorar sus ingresos, mejorar su alimentación, mejorar su salud. Por esa razón, ni siquiera creo ha llegado todavía la propuesta. Debe de ser en una mesa, así dice la ley, en la mesa del salario mínimo, a propuesta también de los trabajadores, En ese caso, pues vamos a esperar, ojalá sea cierto. Ojalá sea cierta la propuesta, pero para nosotros es insuficiente. Y lo manifestamos ¿por qué? Siguiendo, bueno, la segunda pregunta va con respecto a la incautación de drogas en Panamá. Panamá mencionó que habían incautado una cierta cantidad de droga. A esto el ministro Merino Monroy mencionó que en cierta manera se había contaminado, esas fueron las palabras que le ocupó, el contenedor de drogas. Quisiera saber su valoración acerca de esta droga incautada que presuntamente venía de El Salvador hacia Bélgica. Yo no sé si ya hubo pronunciamiento de las autoridades panameñas, de la DEA misma, pero quien debe de dar declaraciones en este contexto es el presidente de CEPA, el fiscal o el jefe de la policía, pero no hay. El ministro de Defensa no sé por qué salió al paso, y eso es lo que mucha gente se pregunta, es lo que hemos leído en las redes. Para nosotros es importante que se esclarezca lo que ha pasado. No estoy acusando a nadie ni quiero acusar a nadie, pero mucha gente está pendiente de las publicaciones mismas, porque hemos leído en algunas redes la foto que el mismo ministro publicó del contenedor, versus la foto que se encontró en Panamá, que no coinciden los colores. Entonces la gente se pregunta qué está pasando. Ese tipo de aclaraciones se debe de dar por honor a la verdad. Lo repito, aquí no se está acusando a nadie, porque las acusaciones trascienden pues a las diferentes instancias a las que le corresponde. Lo que se necesita de verdad es que digan qué ha pasado, porque lo que sí es cierto es que en un contenedor proveniente de El Salvador, que llegó a Panamá y que supuestamente unos dicen que iba para Marruecos y otros dicen que iba para Bélgica, entonces ahí es donde se encuentra realmente la confusión de la población. Lo que pedimos como FMLN es que se aclare, pues, y que no traten de evadir el tema haciendo acusaciones y poniendo cortinas de humo o haciendo señalamientos en contra de mi persona, TikTok de que la fiscalía anda detrás de mí. No. Aclaren las cosas. La gente necesita que se aclare la situación de parte del gobierno. Gracias, colegas. Llegamos al final de esta conferencia de prensa, esperándolos para el próximo lunes, siempre a la misma hora. Muchas gracias, como siempre, por la asistencia y esperamos a la población salvadoreña que se haya informado esta mañana. Y, por supuesto, reitero, nos vemos el 1 de mayo en la marcha por la reivindicación laboral y recordando a los héroes y mártires de Chicago. Un abrazo para todos y todas.